Hemos estado en esta serie de entrevistas revisando precisamente el tema de la procuración y la impartición de justicia y en esta ocasión me toca platicar precisamente con quienes ponen las reglas del juego. Y yo les agradezco mucho a la diputada Emma Saldaña que nos tome la llamada. Muy buenos días, diputada, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Erika? Muy contenta. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. También nos acompaña Edmundo Torrescano, diputado local. Diputado, gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Renace, que es una gran organización y que está ayudando a muchos potosinos y como lo vimos, no solo de San Luis, sino también del país. Vimos este documental tremendo de Me Dicen el Potro y nos hemos quedado con muchas reflexiones, con muchas preguntas, pero también me parece que con un cierto grado de indignación. Yo lo primero que les quiero preguntar es, como representantes populares, entiendo que muchas veces los ciudadanos, las familias potosinas se acercan a ustedes, sobre todo para denunciar esta clase de situaciones. ¿Cuántos más tenemos en San Luis Potosí? Es decir, uno quisiera pensar que este fue un caso extraordinario, una situación extraordinaria, pero basados en su experiencia, diputada Emma, ¿qué tan frecuente son esta clase de errores en el sistema de procuración e impartición de justicia? Fíjate, Erika, que, bueno, desafortunadamente nosotros ahorita no tenemos el dato, o sea, decir como tal. Sin embargo, pues bueno, estuvimos en algún momento dentro de este sistema y sabemos, y más lo que nos dicen las noticias, de que como este caso hay muchísimos. Entonces, esta situación de que les dicen tenemos que abatir las situaciones de las denuncias de la gente que se atreve a denunciar. Pero imagínate en casos como estos de que el detalle es cumplir con atender una situación, en este caso que vimos que fue un asalto con lesionados, fue algo tremendo, y el protocolo que se llevó, o sea, totalmente, por lo que nos dejaron ver, muy equivocado. Y como bien lo dices, no solamente debe ser el único caso, sino que debe haber muchísimos casos más que no se integran bien los expedientes, estas carpetas de investigación, lo que al final está analizando el Ministerio Público ya cuando se lleva ante un juez. O sea, no puede ser posible que puedan hacer, o sea, tomar estos casos como resueltos y tenemos personas inocentes en nuestros penales. Diputado, ¿a ti qué impresión te deja? Porque de pronto uno como ciudadano, yo lo decía, ¿no? Nos quedamos muy indignados, pero ustedes son los hacedores de leyes, ustedes son además los representantes populares. ¿Qué impresión te dejó este documental? No, bueno, mira, recordé el caso de una amiga, y lo comparto. Ella un día iba para Aguascalientes y la detiene un retén y tenía un homónimo. Ella iba en su camioneta, la bajaron y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tenemos una orden de aprehensión contra ti. Y le dejaron la camioneta así, estaciónala, súbete a la patrulla, y la tenían en Aguascalientes, la dejaron un día completo. Entonces me habla y me dice, oye, es que estoy aquí detenida, porque hay alguien que se llama igual que yo, es Isabel, y con todo su apellido, y entonces estuvimos ahí hablando, tratando de ver, físicamente traía como 10 años de diferencia, pero aún así la tuvieron, vamos, un día y medio en la cárcel, en lo que averiguan si sí es o no. Yo creo que esta impresión, como esta, pueden haber mil anécdotas de gente que le ha pasado o por homónimos o por una integración más de una carpeta de investigación, pero el documental que presentan y que creo que además relata una realidad que han vivido mucha gente, tiene muchas aristas, ¿no? El tema de la procuración de justicia, ¿no? Luego nosotros nos quejamos, oye, pues no agarran cuando se comete un delito y ahora detienen a alguien que no es. Y traes el problema de la reinserción, y traes el problema de la indemnización, y traes el problema además de la situación de cómo se vive en los centros de reclusión, ¿no? Vamos, este documental creo que podemos irlo analizando por varios puntos, entendiendo que es una realidad de nuestro sistema penal, ¿no? Claro, y justo para tratar de irlo dividiendo, yo creo que de primera impresión, esta parte en donde él narra, el protagonista de esta historia, lamentablemente, cuenta cómo llegan por él, ¿no? Y que él estaba trabajando como lo haríamos cualquiera de nosotros, sales a trabajar cualquier día y llega y de pronto te dicen que te están buscando y te detienen y te llevan. ¿Qué hay de por medio para que una situación como esta suceda? Es decir,
Se supone que tenemos policías de investigación. Uno quisiera pensar que cuando se comete un delito hay una investigación seria al respecto. Sin embargo, yo se los tengo que preguntar, ¿qué tanto realmente tenemos una policía investigadora en nuestro país y particularmente en San Luis Potosí? En cuanto a herramientas, en cuanto a capacitación, en cuanto a desempeño, ¿qué tanto realmente estamos hablando de una policía de investigación, diputada? Es que, fíjate, justamente lo acabas de mencionar, Erika, la importancia de la capacitación. Sabemos de que muchos de los excompañeros, bueno, compañeros de seguridad pública y de la misma propia, antes policía ministerial, ahora policía de investigación, o sea, salen de la academia y son pocos ya los cursos de capacitación, de actualización, de estar al día, vuelvo a insistir, con los protocolos de actuación. Entonces, creo que es algo de verdad que ya se tiene que ver y que sea parte de esta exigencia, de lo que ya ellos tienen que ver. O sea, esta capacitación continua, porque es muchísimo lo que ellos ven. Digo, sabemos, yo de verdad sí confío. Yo sé que tenemos muy buenos policías, hay unos policías que de verdad saben hacer muy buenas tareas de investigación, por ello hemos tenido grandes casos de éxito. Sin embargo, pues bueno, habrá otros que en algún momento algo se está perdiendo, o sea, el mecanismo que están llevando y es el terminarlo. Entonces, no debe de ser así. Y como tú bien dices, falta la capacitación, falta observar hasta en el documental, como lo está narrando Alejandro, de cuando van llegando, aquí en la Plaza del Mariachi, dice, pues yo ni sabía por dónde estaba, aquí en la Alameda, o sea, él va narrando cómo es su primera incursión a nuestra ciudad. ¿Sí? Entonces, digo, cuando ya tienes cuestiones de inteligencia, hasta ese comportamiento te llama la atención de cómo la persona está reaccionando a lo que está viendo a su alrededor. Pero a ver, diputado, se supone que nos construyeron una imagen de un nuevo sistema penal acusatorio que nos iba a garantizar que iba a haber investigaciones a profundidad, a cabalidad. Es más, seguramente a ustedes en algún momento les hicieron estas presentaciones de las virtudes que iba a tener este nuevo sistema penal acusatorio, que entre algunas era el tema de agilizar los procesos, pero también esta parte de la profesionalización. No se cumplió, no se están cumpliendo los objetivos que tenía. Déjate, te digo, cuando yo estudiaba, el primer día de clases, tuve la oportunidad de empezar a trabajar como asistente en el Ministerio Público, eso hace 20 años. El sistema pasado nada se compara con el actual. Sí hemos dado un gran brinco. A ver, a mí me tocaba ser escribiente y llegaban 10 denuncias y pues al archivero de cajón, ¿no? Salvo aquellas denuncias que llamaban la atención al Ministerio Público o que el jefe hablaba de, oye, a ver, esta sí túrnala como si aplícate. Vamos, el sistema de procuración de justicia no solo es la parte de la investigación. Ahí, por ejemplo, yo creo que no abunda mucho el tema de cómo fue su primera audiencia, la que llevan ahora en el nuevo sistema penal, para ver cómo fue el juez el criterio para adoptar y decir, oye, sí es, aunque tuviera elementos de no. Y también hay falta ver, oye, cómo fue el defensor público. Todos tenemos derecho a una presunción de inocencia y tenemos que tengamos un abogado que nos pueda defender. Ahí creo que en esa parte el documental nos dejó como la duda de ¿y qué pasó con estos, no? Los que fíjate que del defensor público sí habla de la defensora de oficio. Ajá, sin embargo, así dice es. que cuando rindió su primera declaración ni siquiera la vio, que no tuvo Exacto. comunicación con ella y que Sí. pues nunca supo qué estaba pasando con su caso. ¿Hay una saturación? Ahí no supimos qué pasó. Creo que también nos hace falta, además de la capacitación personal. A ver, no traigo el dato de cuántas denuncias llegan, pero en el caso de Alejandro, pues era un delito que fue muy llamativo, a ver, fue Interapas, entonces naturalmente pues era un delito que tenía que buscar todos los elementos porque había sido nota, y ese tipo de notas generan que actives el sistema de procuración de justicia indebidamente porque esta, pues vamos, da más rating que el otro. Lo digo con mucha vergüenza, porque no debería de ser eso lo que jale el sistema de procuración de justicia. Y nos faltan más elementos ministeriales con esta expertise, porque además tienen un olfato buenísimo, ¿no? Los que nos ha tocado convivir con ministeriales le entienden y cuando se aplican lo sacan a como sea. Desgraciadamente también ahora corren con el tema de tener que cumplir con las expectativas de números, ¿no? Hay que cumplir con si hay tantas denuncias, pues tenemos que llegar por lo menos a que el 10% si tengamos algún imputado que podamos procesar, y eso hace que se cometan ciertos errores, como en el caso de Alejandro. Y entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta personal,
nos hace falta capacitación, nos hace falta mejorar nuestros sistemas, a lo mejor invertirle también en tecnología para poder tener una mayor certeza de procesos eficientes y eficaces, ¿no? Al momento de poderlo llevar. Y con eso acaba la parte de la Fiscalía. Y luego el Ministerio Público, ¿cómo le integra? Con ministerios públicos profesionales que además entiendan muy bien los derechos de presunción de inocencia. Porque luego, del otro lado de la ciudadanía, también está el que dicen, oigan, es que salen. A ver, ahorita estamos viendo el de alguien que no era delincuente, el culpable. Pero luego el lado ciudadano es, oigan, pero es que entran y como entran, salen. Entonces, tenemos un andamiaje de las dos caras. Y los ministerios públicos saturados de trabajo también, y con una expertise que necesitamos que sean profesionales en su tema. Yo les digo que es como los doctores. A ver, como hay doctores generales, hay cardiólogos, hay internistas, todo esto. Entonces, debemos de buscar que los ministerios públicos sean especiales, con especialidad en su tema. Si es en delitos patrimoniales, que siempre sean los de delitos patrimoniales. Si es en delitos de alto impacto, especialistas en alto impacto. Porque entonces van aprendiendo y teniendo mayor expertise que garantiza que los procedimientos, cuando integran la carpeta de investigación y se turnan al Poder Judicial, bueno, tenga todos los elementos que garanticen que sí los culpables, bueno, sí se puedan iniciar en el procedimiento. Y los que no, que salgan, ¿no? A ver, nos has dejado un montón de elementos sobre la mesa que tomar y quiero tratar de ordenarlo de la mejor manera. A ver, primero, me preocupa esta parte cuando hablas de la cantidad, de los resultados que se tienen que dar en cantidades por parte de quienes forman parte de esta policía investigadora. Y me preocupa porque yo te preguntaría, a ver, por un lado me dices que no hay suficiente personal, no hay suficientes herramientas, no hay suficiente preparación, pero les estamos exigiendo en cantidades. No hay especialización. Y otra parte que quiero aunar este tema es lo que mencionabas de la presión mediática. De pronto pensamos como ciudadanos e incluso como medios de comunicación que al exponer los casos estamos ayudando a que se resuelvan. Pero ¿qué tanto se genera también este ambiente de presión que lleva a que no se completen los procedimientos? Y me explico. En el caso de Alejandro del Potro, él cuenta en una parte que cuando lo están trasladando de Guanajuato a San Luis Potosí, se detienen a comer e incluso le dicen, yo creo que esa frase fue la que llamó la atención, que le dicen, pide lo que quieras, paga San Luis Potosí. Si realmente los ministeriales pensaban que estaban tratando con un delincuente peligroso que había cometido un atraco a mano armada, que había dejado lesionado a un guardia, lo hubieran tratado con esta soltura, con esta cordialidad de mostrarle el centro histórico, de decirle, mira, aquí está la plaza del mariachi, o desde ahí podríamos presumir que los propios elementos policíacos sabían que no estaban tratando con el verdadero delincuente. Bueno, puede ser hasta la percepción, a ver, cuando, por ejemplo, cuando estuve en el Ministerio Público y tenían algún detenido, había detenidos que venían de forma agresiva. Y entonces la postura del ministerial, pues es una. Cuando, por ejemplo, en el caso de Alejandro pudo haber estado asustado, sin tener certeza, bueno, te pones no te pones ni siquiera a la defensiva, sino ante no saber ni de qué se trata, pues probablemente los ministerios públicos vieron que era alguien. Él dice que pensó que incluso que lo estaba levantando, que ni siquiera estaba seguro de que fuera el ministerio. Sí, de quiénes eran, porque las placas tampoco tenían esa validez, o sea, inclusive dice que estaba aún hasta mal. Sí, entonces, eso pudo haber cambiado la percepción de los ministeriales de no ser tan drásticos y de tener cierta flexibilidad, vamos a decirlo así, en el trato o en el traslado. Y saben que yo también me quedé pensando, ¿qué va con esta parte del oficio de colaboración? Porque tuvo que haber un oficio de colaboración para que ellos entraran a detener a una persona a León. Estamos hablando de otra entidad federativa, ¿sí? Entonces, si la hubo, o sea, es que ese es el punto también, ahí también, acuérdense que no pueden andar por todo el país y decir por la vida, no pueden andar en cualquier entidad federativa, pues oye, porque sabemos, ¿no? O sea, se tiene todo algo, todo un mecanismo para que puedan ellos estar ingresando y vamos a estar aquí, vamos a estar operando aquí por tal y cual o algo. Y también me lleva esa parte de este banco de datos. Oye, al momento que filtras, tú sabes quiénes son, porque estábamos hablando de un alias que ni siquiera correspondía al nombre que aparentemente tenía el Potro. Sí, entonces. Bueno, es que, desapareció la plataforma México, que eso es un dato. Así es.
Después de 2018 dijeron, ya no necesitamos la plataforma México, que funcionaba precisamente para este tipo de cosas, de que los sistemas de seguridad estuvieran coordinados a nivel nacional y pudieran rastrear, ver la foto, identificarlo. Bueno, vamos al potro, yo creo que nunca lo pasaron con las víctimas, como para decir, oye, se parece siquiera ¿no? Es correcto, sí. Tú ya lo anticipabas, diputado, pero quiero dejarlo bien claro. ¿Qué haría falta para que realmente estas investigaciones, porque de esa detención deriva todo lo demás, ¿no? De esta primera investigación, de estas primeras integraciones, de estos primeros indicios, se viene toda una cascada de irregularidades en el proceso, particularmente del Potro. ¿Qué se tiene que cambiar para garantizar que este primer eslabón en la cadena de procuración e impartición de justicia pues esté bien sólido, que esté bien armado, que no estemos cometiendo estos errores, no solo del Potro que narrabas, el de tu amiga, y que no vivamos más estas historias de terror donde personas inocentes terminan tras las rejas y los culpables, que esta es otra de las partes graves, pues siguen en libertad y tan tranquilos. Bueno, yo lo vería en 3 cosas: mayor personal, mayor capacitación y mayor tecnología. Yo creo que eso abonaría un poco más a que por lo menos el equipo de policía ministerial, que hay que hacerle un gran reconocimiento porque en la cantidad que son, el trabajo que tienen, vamos, no es lo ideal, pero creo que sí hacen un gran esfuerzo. La presión mediática, quiero insistir en ello, la presión social, ahora no solo en los medios formales, en las redes sociales, ¿ayuda o estorba? Ayuda para, yo creo que bajar la impunidad, porque hay temas, a ver, lo acabamos de ver en el caso de Querétaro. Las redes sociales son los que están ayudando a detener a los agresores. Y hay una gran presión social a nivel nacional derivado de las redes sociales para que los agarren, ¿no? Entonces, yo creo que la presión social y los medios ayudan sobre todo a combatir la impunidad, porque llama la atención un asunto y obligas a que todo el andamiaje jale para ese asunto. Ventaja y desventaja, porque dejas de arreglar otros o de darle seguimiento a otros procedimientos por agarrar el que tal vez sea el que más luz está llamando, ¿no? Ahora, digamos, en la cadena de sucesos, no solo es que lo detengan de manera equivocada, sino que además terminan encarcelándolo en el Ceprereso número 1 de La Pila y enfrentando ahí 2 años tras las rejas. Precisamente en esta parte, yo sí les quiero preguntar, esta prisión preventiva, la figura de esta prisión preventiva, ¿está siendo bien utilizada o está siendo sobreutilizada? Al punto que hoy tengamos incluso situaciones en donde los internos, las internas del Cepreso de La Pila, no solo es el caso de Alejandro el Potro, sino muchos otros, están allí en la espera de una resolución, terminan diciéndoles al final de cuentas si son culpables o inocentes, pero por lo pronto ya estuvieron tras las rejas un buen rato, porque en esta saturación, en estos tiempos de investigación, de procuración de justicia, de impartición de justicia, terminan estando ahí recluidos mucho más incluso del tiempo legal, del tiempo que jurídicamente deberían haber estado ahí. ¿Se está bien usando, se está sobreusando esta figura de la prisión preventiva? Emma. No, pues yo aquí, de verdad, es como dices, o sea, el tiempo que se está tardando en resolver, digo, porque inclusive volvemos al documental, él estuvo dentro, imagínense, o sea, también fue víctima de un motín, del cual en algún momento, gracias a Dios, no le sucedió, pero hubiera perdido hasta la vida, porque la situación es terrible y bueno, lo tratan de manera muy, muy acertada. Sin embargo, pues sabemos que un motín no es una riña pequeña, ¿sí? No es una riña pequeña. Entonces, él estuvo también en peligro, o sea, su vida también estuvo en peligro dentro de las instalaciones de La Pila. Entonces, toda esta lentitud de que caminara su caso, pues imagínense, o sea, 2 años en el cual él también perdió hasta la relación sentimental que tenía, porque la pareja ya no lo pudo ni esperar, ¿sí? Entonces, está muy lento, pero volvemos otra vez a caer esta parte, o sea, la falta de personal, porque también acá en los juzgados, o sea, falta muchísimo más celeridad en todas las cuestiones para resolver todos los casos, y es demasiado, y entonces van sobresaturando estos centros penitenciarios. ¿Tendríamos que revisar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva? No, yo creo que hay ahora, y me regreso un poco, tenía un maestro que decía que era preferible tener un culpable en la calle que a un inocente en la cárcel.
Sí, eso, a ver, tiene sus aristas. ¿Por qué? Porque en el caso de Alejandro tenemos un supuesto donde él era inocente y estaba en la cárcel, ¿no? Pero también tenemos el otro lado de los culpables que están en la calle. Entonces, el catálogo de delitos que puedan estar, yo creo que ahora el nuevo sistema penal te da esta oportunidad de valoraciones del juez con supuestos de decir, a ver, lo estamos viendo en el caso de Lozoya, ¿no? Que tenga elementos que le puedan decir, oye, a ver, ¿tiene recursos para salir del país? Sí o no. ¿Tiene recursos para poder llevar a cabo la prisión en su casa? Sí o no. Como lo dice la Corte Interamericana, ¿no? Solo que exista el riesgo de una fuga. Exactamente, entonces hay otro tipo de principios, más allá de ser estrictos, aunque en el derecho penal es de estricto derecho, esta flexibilidad que le da al juez de control poder decidir si sí o si no, pues se convierte en una oportunidad y entonces ahora ya pasamos del proceso de investigación de la Fiscalía al proceso judicial, y ahora sí, y entonces ahí, ¿qué nos hace falta con los jueces? Bueno, ver que tengan la expertise, que tengan la capacidad y que sobre todo si ya está bien integrada la carpeta de investigación, tengan la certeza que lo que van a juzgar cumple perfectamente con los requisitos de derechos humanos, pero también que garantice que no vaya a haber impunidad. Claro. Es que aquí me parece que también tiene que ver mucho con la percepción, ¿no? Los ciudadanos esperamos que al momento que se dice que X es presuntamente culpable, lo queremos ver tras las rejas o si no nos da la impresión de que no se está haciendo nada. Esto está pesando para que se tomen decisiones como estas de usar así la figura de la prisión preventiva. Sí, porque son temas mediáticos que yo creo que la sociedad, a ver, tenemos un hartazgo de decir, oye, no funciona el sistema. Entonces, cuando tienes uno que sí es de éxito, desgraciadamente nuestra naturaleza es que entonces lo castiguen, ¿no? Y vamos, como si quisieras ver sangre, ¿no? Que sí esté en la cárcel. A lo mejor si robó, oye, pues que regrese lo que robó y a lo mejor algo adicional. En alguna ocasión me tocó ver a alguien detenido por una caja de Dubalines, que parece chiste, ¿no? Entonces, oiga, pues se lo robó, a lo mejor pudo decir una ocurrencia, no sé, pero estaba detenido. Que lo mismo hubiera sido, oigan, a ver, aquí está el pago y aquí está su caja de Dubalines y vámonos, ¿no? Porque si no saturas también el proceso penal por cuestiones que ya no deberías o que pudieras tener flexibilidad. No necesariamente lo quieres en la cárcel, lo quieres que regresen las cosas, ¿no? Porque además, sobre todo, lo que más se presentan son daños patrimoniales. Hay mucha violencia, ahora que acabamos de pasar lo de violencia de género. Bueno, a ver, ahí sí, que estén en la cárcel, ¿no? O que tengan tratamientos para, si llegan a salir, no vuelvan a enfrentar este tipo de ser actores de violencia, ¿no? Generadores de violencia, ¿no? Y a lo mejor necesitan tratamiento psicológico. Vamos, tenemos que buscar los medios alternos que no solo es la prisión. Claro, es la que más duele. No, y fíjate, ahorita también eso que mencionaban Mundo y Erika, por ejemplo, ¿y qué sucede? Esta persona por haber cometido un robo de una caja de Dubalines, pues te vamos a tener ahí, pero también ya implicas gastos, porque también para el estar tú interno, también ya es un gasto para el propio penal, porque hay que darte de comer, o sea, entonces es una cosa con otra, pero como bien dices, o sea, aquí porque deberíamos tener esas medidas, o sea, también digo, creo que en algunos municipios ya están implementando, inclusive la persona, el ciudadano que estaba pasado de copas y bueno, te llevaron a la celda por tu seguridad. Y el siguiente día, porque me platicaron de un municipio, y el siguiente día le dicen a la esposa, oye, pues vienes por tu esposo, pues mira, mejor no lo trajimos detenido. Dice, ¿sabes qué? Pues bueno, que se vaya ahora a hacer labor social. Y lo pusieron a barrer todo el jardín, dice, para que pues le dé también, le piense a la siguiente, le dé un poquito más de pena. Entonces, digo, a lo mejor son medidas que pueden ser tan simples, pero también deberíamos de ver esa parte de la integración y la conciencia de los ciudadanos. Y del servicio social, me voy a tener en ese punto un poquito más adelante porque quiero insistir en este tema de la prisión preventiva. Incluso la Suprema Corte, en una especie de reconocimiento de que pues no se están cumpliendo los tiempos en las investigaciones, en las averiguaciones y la forma en la que se están llevando los casos, decide que las personas que están bajo la figura de prisión preventiva después de 2 años, pues se revise de manera urgente su caso. Esto lo ven positivo, lo ven negativo, porque por un lado puede significar una buena medida de presión, pero por otro también podría significar hasta cierto punto un solapar, ¿no? Que puedan cumplirse 2 años bajo esta figura de prisión preventiva y sin tener una resolución. ¿Qué opinan?
Pero si no tienes armado lo primero, que es tener investigadores con suficientes recursos de tecnología y de capacitación, pues vamos a tener ahora el otro punto, ¿no? Culpables afuera, porque por la presión de tener que cumplir con este derecho de poder salir, pues no tuvieron la capacidad de integrar bien la carpeta, y entonces vamos, y además hay otra premisa, pues nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces, vamos a regresar a un tema de impunidad. Es Ahora, correcto. me quiero detener en una parte que ustedes ya ponían sobre la mesa, el tema de los defensores de oficio. ¿Qué está pasando con esta figura? Porque debería de ser como una de las mayores fortalezas, ¿no? Incluso después de ver el documental es inevitable pensar en estas películas que vemos de Estados Unidos basadas en hechos reales, en casos reales, y en donde es que los abogados de parte del Estado, tanto si son parte acusadora como si son defensores, pues son abogados incansables, bravos, etcétera. Y en el caso de lo que vemos en México y de lo que vimos en este caso en particular, pues yo quisiera preguntarles qué tanta realmente garantía de defensa les estamos dando a las personas que no tienen para pagar un abogado particular, un abogado privado. Fíjate que yo en lo particular también, Erika y Mundo, me quedé pensando que efectivamente tenemos sobrepasado esta carga de trabajo. O sea, porque creo que son más las personas que no pueden pagar un abogado, entonces tienen que ocurrir a un defensor de oficio, entonces ellos también, de verdad, vamos otra vez a lo mismo, cuánta actualización tienen, cuánta capacitación, cuánto apoyo tienen, o sea, muchas veces ellos son su todo, sus secretarios, sus proyectistas, todo para estar llevando casos y estar revisando con los mismos investigadores, con todos. Entonces, las defensas, pues posiblemente puedan estar de verdad muy débiles por lo mismo también de esta saturación que ellos traen. Y yo creo que también es buen momento de que tenemos que voltear a ver cómo están funcionando ellos, porque pues al final ellos están recibiendo un sueldo y el cúmulo de trabajo debe ser de verdad muy desproporcionado. Bueno, y además en San Luis Potosí nosotros, bueno, tenemos una doble responsabilidad con los defensores públicos, porque aquí fue Ponciano Arriaga quien lo instauró. Entonces, vamos, la naturaleza de la Defensoría Pública, que es una gran institución no solo para San Luis Potosí, sino para México, tiene defensores públicos de mucho compromiso, pero es parecido al tema de la Fiscalía. La expertise y el número de expertise con capacitación y el número, porque traen un cúmulo de asuntos y luego los andan rotando. Perdón que te interrumpa, déjame hacerte una pregunta. Un abogado particular, digamos, que trabaja en un despacho, pues, ¿cuántos casos puede estar tratando al mismo tiempo, digamos, con la debida atención, con el debido profesionalismo, con la especialización necesaria? ¿Cuántos tienes capacidad de absorber al mismo tiempo y cuántos está llevando un defensor de oficio? Es que ese es el problema. A ver, en un despacho particular, por ejemplo, alguien llevaría un asunto y diría, este es un asunto, hay abogados que llevan un solo asunto en un año, pero son grandes asuntos porque son muy complejos y pueden, pero no creo que podamos dar un número, de decir, vas a sacar 5. El problema es que los defensores públicos sí les piden cumplir la estadística y te dicen, oye, tú tienes que llevar 30 asuntos, por dar un número, ¿no? Oye, pero este es un tema de fraude genérico, ¿no? Y trae estas condiciones y necesitas pues, naturalmente más expertise. O, oye, este es un robo simple, pero para la estadística son 2 asuntos, nada más. Pero en la complejidad tal vez el fraude representaría, no sé, como si fueran 20 asuntos por lo difícil y lo complejo que puede llevarse a cabo. Entonces, no sé, y esto sí lo reconozco, si en la Defensoría Social ya brincaron este esquema de la estadística. Decir, oye, a ver, Erika, te toca estos 5, a Emma estos 5 y al mundo estos 10, ¿no? O si están valorando la complejidad por asunto, porque entonces sí es algo diferente completamente. No podemos dar un número de que cada defensor público tenga que llevar 5 asuntos a la semana, cuando además hay asuntos que luego son muy dinámicos y luego caen en una lentitud, o al revés, ¿no? Los procesos judiciales pueden tener, no es el ritmo que tú marques como abogado, porque tienes una contraparte y ella también acciona y reacciona a lo que tú hagas, ¿no?
Entonces, vamos, este canal de cómo se van desarrollando no es tan simple de sacarlo en un número como tal. ¿Qué podrían abonar ustedes desde el Congreso del Estado en los aspectos que llevamos revisados hasta el momento? Es decir, para fortalecer a la policía investigadora, para fortalecer a la Defensoría de Oficio, para garantizar que haya la revisión puntual de los casos y sobre todo de los que están con esta figura de la prisión preventiva. ¿Qué se podría aportar desde el Poder Legislativo en San Luis Potosí? Pues yo creo que para empezar tenemos que estar muy, ahorita estamos por ver la parte de la ley de seguridad, de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana y de la Guardia Civil, y de ahí está muy enfocado también la parte de la capacitación, tanto para quienes están ya como para quienes van a atender esta convocatoria. Entonces, esta parte también se tiene que ver muy, muy fuerte con la parte de fiscalía, ¿sí? Y como ya decía mi compañero Edmundo, tenemos muy pocos elementos, digo, no quiero equivocarme en números, pero sabemos que son aproximadamente 500, hablemos de 500 y yo creo que no alcanzan ni los 1000, yo estoy segura que no alcanzan los 1000. Ministerios públicos, elementos de investigación también, o sea, tenemos muchos menos que de seguridad pública del Estado, ¿sí? Entonces, aquí unos pues tienen la parte de la prevención, pero el otro tiene la parte de la investigación, entonces también tenemos que ver esa parte del fortalecimiento, tenemos que voltear. Son gastos, pues ni modo, claro que son gastos, pero hoy los necesitamos, es una inversión que se tiene que hacer, recursos que se tienen que inyectar para allá, pero que realmente se vayan a aplicar en esta parte, tanto de fortalecer el estado de fuerza de elementos, sus capacitaciones, y creo que también pues nos quedamos que tener acercamientos con el mismo Poder Judicial, para la agilidad de todos los casos que se ameriten, porque, pues bueno, como bien lo decía Edmundo, o sea, no los casos son iguales, no los delitos son iguales, sin embargo, para la sociedad o la ciudadanía, hablas de cantidades nada más. Y también, creo que también tenemos que voltear a ver a los compañeros, a los defensores de oficio, porque es importante fortalecer esa área. A mí me gustaría, por ejemplo, y ahora que vi el documental, te van surgiendo como ideas, ¿no? Y una, por ejemplo, que yo creo muy importante es el generar evaluaciones y estímulos. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, haber un Ministerio Público que integre debidamente una carpeta y que tenga una efectividad del 90%, pues va a tener un bono adicional, ¿no? Porque es muy buen Ministerio Público y hay que darle un reconocimiento por eso. Que se pueda discriminar entre ministerios públicos y malos. Oye, si eres un ministerio público al que le rebotan siempre sus carpetas de investigación en la primera audiencia del juzgado, oye, pues entras a un procedimiento, ahora sí, vamos, tipo como los maestros en evaluación, que si no vas cumpliendo, pues oye, pasas ese examen, no quiere decir que te corra, pero a lo mejor te falta capacitación, pero quienes sí lo logran tienen un estímulo adicional. A ver, defensores públicos que tuvieran una efectividad y decir, yo traigo 10 asuntos y de esos logré, porque estamos viendo nada más el área penal, pero hay defensores públicos que ven temas de sucesiones, ven temas familiares, ¿no? Oigan, a ver, yo tengo ya cierto número de procedimientos que llevo, de juicios, y tengo una efectividad del 90%. Pues es un estímulo adicional, y usted tiene un bono diferente, y al contrario, a ver, defensor público al que se le hayan pasado los plazos, que se le vence un término, que no haya comparecido, oye, procedimiento de responsabilidad, porque te estás jugando tu chamba que implica la honra, la libertad, el patrimonio de otra persona. Claro. Ahora, hablando justo de esta parte de la honra, el patrimonio, la vida de una persona, en este documental lo que vemos es justo lo que ya decía la diputada Emma. Un buen día le llaman a que vaya a una audiencia y le dicen, ya estás en libertad, adiós. Incluso él dice que en un primer momento no entiende que le están diciendo, ya me voy, sí, ya te vas. Y salte como si no hubiera pasado nada. Primero en una entidad en donde no vives, es decir, ya en Guanajuato y lo sueltan en San Luis 2 años después, ya sin un cobijo familiar, ya sin un trabajo, obviamente, y tampoco con por lo menos un acompañamiento de, híjole, lo decíamos después de ver el documental un poco de broma, ¿no? Ya ni para el taxi. O sea, con 1,700 pesos en la bolsa para iniciar tu vida. O sea, tenía que suceder en el proceso de reparación del daño. Es decir, si el sistema por completo fue el que falló,
¿cómo tendría que responderle a una persona que se ha visto afectada de esta manera? Hay una iniciativa presentada justo en estos días por parte del licenciado José Mario de la Garza para buscar por lo menos una reparación económica. ¿Hasta dónde podríamos pensar que en este tipo de situaciones hubiera una responsabilidad del Estado y una reparación del daño a la persona afectada? Yo creo Fíjate. que... Perdón, adelante. Perdón. Perdón. No, sí, fíjate, de hecho hoy salieron inclusive las notas donde vaya, este documental sabemos ya está visto por más de casi 2,000 personas, ya lo están viendo, y hoy sale la nota donde él va nuevamente a presentar esta iniciativa, que sabemos que, bueno, hay 6 países que ya lo tienen contemplado como tal, porque, pues, oye, es lamentable que en México no tengamos de verdad, esta figura de apoyo, porque aparte la persona sale sin nada, deshecha moralmente, o sea, anímicamente en todos los aspectos, económicamente. Como él dice, estoy cansado de tocar puertas, mi sueño es ser chofer y nadie le da la oportunidad, porque él trata de ser honesto al decir qué pasó en estos 2 años. Entonces, claro, yo creo que sí se debe de ver. Volvemos a lo mismo, ¿qué van a decir? Bueno, es que son recursos, pues sí, pero por eso tenemos que invertir a toda esta cuestión de todo este sistema de justicia, de ministerios públicos, de fiscalía, de prevención, de todos. O sea, va a tener que ser una inversión, pero también qué culpa tiene un inocente de que le hayan destrozado la vida y salir sin nada, o sea, lo dejamos totalmente abandonado. Sea potosino o no sea potosino, como en el caso de Alejandro, que es de León, pues no, tampoco debe de ser. Y yo creo que sí es una iniciativa muy interesante. Yo también creo que es algo muy bueno, porque además cuando acabas de ver el documental sales con un coraje de qué pasó. Pero creo que hay 2 temas ahí. Primero, en el caso de la iniciativa, verla, valorarla muy bien, sobre todo considerar el impacto presupuestal. No tengo el dato de cuántos son los supuestos similares a los del Potro, ¿no?, que hayamos tenido en el último año, para poder más o menos de primer saque tener una idea de qué representaría. Y yo creo que la reinserción social la tenemos, hay 2 reinserciones sociales. Una cuando estás en el reclusorio y una cuando sales del reclusorio. Y a nosotros nos ha faltado la política pública de salir del reclusorio. Lo que él decía, oye, ¿dónde estuviste los últimos 2 años? Pues en la pila, hombre. Híjole, ya desde ahí vas de saque teniendo muchos problemas. Pero el modelo americano, sobre todo en algunos estados de Estados Unidos, tienen ciertos, vamos a decir, hasta convenios con empresas para, como de primera salida, tengas un trabajo garantizado después de haber salido del reclusorio, ¿no? Y que tú valores, oye, a ver, este trabajo por lo menos me da para mantenerme, y a partir de ahí empiezo a despegar, porque si le pasan como al Potro, que sale y su familia está atenta, pues sales otra vez a iniciar de cero. Entonces, no solo pensar la reinserción social dentro de los reclusorios, sino el día después ya seas culpable o inocente. A ver, también estamos pensando nada más ahorita en alguien que era inocente y que estuvo procesado, pero también alguien culpable que por alguna cuestión de la vida le tocó cometer algún delito, pero también tiene derecho a una reinserción social. Y esa tampoco la tenemos clara. A ver, me detengo en estas 2 separaciones que has hecho. Primero, en el tema de la reparación del daño, ¿ustedes estarían a favor? Es decir, tú planteabas, diputado, pues hay que ver cuánto dinero, porque capaz que son la mayoría de los que tenemos en la pila y no nos alcanza el presupuesto. Pero de entrada, ¿considerarías que sería un paso positivo pues poder reparar el daño de alguna manera económica a quienes sean juzgados o quienes sean víctimas de un sistema de procuración e impartición de justicia que no está funcionando? Es un tema de justicia, ¿no? Es lo mínimo que podría hacer el Estado para reparar de alguna manera, aunque estoy consciente que un día en la cárcel no tiene precio. Sí, no se repara con nada. Que no se repara con nada. Sería, vamos, la aspirina. Valorar cuánto es lo razonable. Ahí se hablaban de 2 sumas. Tendría que haber como ciertos criterios para ver la iniciativa, cómo la plantearías. A ver, ¿lo planteas de lunes a viernes o de lunes a sábado? ¿O lo planteas los 7 días a la semana? Digamos los detalles, pero de entrada estarías de acuerdo. ¿Tú, diputada? También, no, yo también, totalmente de acuerdo, porque lo acaban de decir, o sea,
cambió su vida, como la de él cambian muchos, o sea, el estar ahí, la impresión, el impacto, todo, o sea, él cambió totalmente su vida. Él y todos los que han estado lamentablemente en esta situación. Y en números algo decía precisamente la nota, andaba más y hablan aproximadamente de 10,000 y fracción por mes, entonces estás hablando de 126,000, 27,000 pesos por año, ¿sí? Entonces dice, y eso solamente es de la indemnización de porque él estuvo en esta situación, aparte de lo que él quisiera proceder. Entonces, yo la verdad creo que sí es buen momento de voltear a ver esta iniciativa y de verdad apoyar y fortalecerla. Y finalmente, quiero cerrar con esta otra parte que tú decías, diputado, el acompañamiento que tiene que existir a quienes salen de un sistema penitenciario, tanto inocentes como culpables. De pronto no hay un seguimiento y vemos mucha reincidencia y vemos muchos problemas justo por la falta de oportunidades. ¿Qué institución y de qué manera se tendría que dar seguimiento a quien sale del sistema penitenciario? Yo creo que es un andamiaje completo, inclusive desde la Secretaría del Trabajo, que pudiéramos tener algún esquema de fortalecimiento para tener un ingreso. El DIF, a ver, para ser un tema de tratamiento inclusive de la familia. A ver, ¿cómo es alguien que vuelve a regresar a involucrarse en la familia? Debe tener también un tratamiento hasta psicológico de cómo vas a desarrollarte. Y de la mano de ello, un tema educativo. A lo mejor te puede ser que tu falta de oportunidades se deba a que te falta educación, ¿no? Entonces, a lo mejor también debe entrar educación para poder generar, no sé, carreras técnicas para ellos, ¿no? Entonces, es un andamiaje complejo, no solo es de un solo tema de laboral, educativo, social, pero sí hacer una política pública en realidad que abarque todos estos de manera transversal para ver cuáles son los supuestos en los que debe entrar cada uno. Sí, inclusive hasta yo estaba pensando ahorita que lo decías, o sea, aparte de la cuestión del educativo o por ejemplo de las situaciones que anhelan, bueno, como él dice, yo salí y empecé a vender la ropa que no me ponía para tener algún ingreso inicial, pero bueno, también vamos de aquellos que en algún momento puedan tener algo que puedan realizar, alguna actividad, vaya, pequeños emprendedores y todo, o sea, Sí, puede haberlo, o sea, hay muchísimo, y yo creo que sí se puede ver y para atender a todas estas situaciones. Pero sí abrirles oportunidades, ¿no? Y me surge Claro. una pregunta final, perdón, pero me quedé pensando en ello. Cuando decimos, a ver, el sistema falló y entonces se indemniza, pero ¿qué consecuencia hay para todos los que formaron parte de esa cadena de errores? Debería haber una supervisión al trabajo, es decir, cuando surgen este tipo de situaciones, este tipo de casos, se cierran y se acabó. Tendría que venir una revisión de quién fue quien falló, qué fue lo que falló, y más que a modo de castigo, digamos, como una especie de retroalimentación para ver qué debe de cambiar, qué debe de modificarse para que las cosas en materia de procuración e impartición de justicia funcionen mejor. Es decir, tendría que venir al final de cada proceso una revisión del sistema y de cómo operó en cada caso en particular. O genérico, a ver, si hay una evaluación de un juez que te das cuenta que en tribunal de alzada, en amparo, le están revocando y revocando y revocando, pues debe de levantar una alerta del Poder Judicial, decir, oye, a ver, a este juez le están revocando sus procedimientos. ¿Quién lo está haciendo mal? El secretario de estudio cuenta, el juez. Vamos, nosotros luego pensamos que el sistema judicial es el juez nada más, ¿no? Pero tienes actuarios, secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, ¿dónde estuvo en la cadena del procedimiento el error? O a lo mejor es un solo elemento el que está afectando. Entonces necesitamos evaluación para entonces sí poder identificar en dónde está irresponsabilidad. A ver, lo que dices, vamos, si le están revoque y revoque los procedimientos a un juez, algo hay mal, oye, se arma un procedimiento, ¿no? Si el defensor de oficio vemos que pierde todas, pues procedimiento. Vamos, también con eso generas el temor a que vayas a perder tu trabajo porque tienes que ser bueno en tu trabajo, ¿no? Y aplicarte. Diputados, pues yo les agradezco mucho que nos permitan tener esta charla. Me parece que es mucho más enriquecedora porque
pues ustedes me han dejado tarea a mí como medio de comunicación. Yo quiero pensar que también ustedes se van con esta reflexión profunda de qué es lo que hay que cambiar y de qué dentro de su grado de responsabilidad, dentro de sus atribuciones, podrían abonar a que pues no se siga repitiendo esta clase de historias como la del Potro. Yo les agradezco mucho, diputados. No, hombre, al contrario, Erika, de verdad, gracias también a ti por tu labor, por tu trabajo, digo, porque nos invitas también a nosotros a involucrarnos, a llegar a las personas y que vean el compromiso que tenemos, no solamente mi compañero Edmundo y tu servidora, sino de verdad de muchos compañeros, porque esto tiene que ir progresando, tiene que ir cambiando, y si no lo hacemos nosotros en este momento, pues cuánto retraso más, cuántos inocentes más. Y de verdad, bueno, mi reconocimiento también, perdón, mundo, ahorita tengo mi reconocimiento para Renace, que de verdad son una luz para muchísimas personas que los necesitan. De verdad, gracias por este gran trabajo y esta gran labor que están haciendo para todos, y un gusto estar aquí. Igualmente, muchas gracias, Erika, por la oportunidad de poder platicar estos temas. A nosotros como legisladores nos nutren este tipo de situaciones, porque, no podemos vivir alejados de la realidad que enfrentamos en San Luis Potosí. Y si en algo podemos abonar a generar una mejor condición de vida para las potosinas y los potosinos, pues es con estos supuestos. Y Renace, que hace una labor increíble. Tengo la oportunidad de conocer a muchos de sus integrantes, que además lo hacen con gran corazón, con gran convicción, y que es una organización que la verdad ha puesto el nombre de San Luis Potosí, en el caso del capítulo San Luis, muy en alto. Ojalá un día ya no necesitemos a Renace. Sería lo mejor que nos pueda pasar, porque quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Oye, que sea para otras actividades sí, pero no más emocionantes, de verdad, y que no sean estas situaciones. No, y felicidades por ese documental. Está muy, de verdad, maravilloso. Bueno, me encantó todo, la fotografía, la edición, las voces, todo, de verdad, un gran documental. Muchas felicidades, de verdad. Mucho éxito con esto, porque nos va a seguir abriendo los ojos a muchos. Muchísimas gracias.